Espero que estén sumamente bien. En esta oportunidad vamos a usar una lanita para este proyecto de 3.7 milímetros. La vamos a hacer, fíjense, con un ganchito de 5 milímetros, ok, una aguja lanera, una tijera y una cinta métrica para medir, ok. Entonces vamos a hacer esto para hacer esta hermosa diadema, hermanos. Qué belleza. Bueno, espero que estén súper bien. Vamos con el paso a paso. Ok, en esta oportunidad vamos entonces a tejer unas cadenetas de hasta 8 centímetros. Ok, entonces giramos, fíjense, agarramos acá y empezamos. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, medimos. Tenemos 6 centímetros, nos hace falta todavía. ¿Por qué les estoy haciendo con medidas, amigas y amigos? ¿Por qué? Porque por lo general todos tenemos una tensión distinta, ¿ok? Entonces, si yo les digo, bueno, hacer 20 cadenetas, resulta que 20 cadenetas a ustedes les va a quedar más grande o más chica. Sin embargo, teniendo la medida, nos va a salir una sola medida a todos, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí estamos. 8 centímetros, está bien. Es hasta aquí 8 centímetros, ok, hasta aquí. Entonces vamos a hacer una más solamente para darle altura, ok, una más, aquí está. Entonces nos vamos a regresar con puntos altos. Aquí está, agarramos lazada, muy bien, agarramos lazada y nos regresamos para el punto anterior inmediato. Miren, aquí está este que está aquí, sacamos y nos va a quedar 3 aritos. Sacamos 2 aritos, nos quedan 2 aritos otra vez y volvemos a sacar 2 aritos. Ahí está. Agarramos lazada otra vez y nos venimos. Este punto ya está hecho, ¿lo ves? Vamos al siguiente punto. Aquí está. Muy bien. ¿Viste? Nos quedan 3 aritos otra vez. Sacamos 2 y volvemos a sacar 2, ok. Entonces agarramos lazada, la hebra de atrás y sacamos 2 aritos. Entonces vamos a seguir así, vamos a hacer uno más para que lo vean. Aquí está. Ok, entonces vamos a seguir así hasta que lleguemos aquí al final. Ok, ya estamos llegando aquí al final y recuerden volver a agarrar la lazada y agarrar siempre el último puntito. Este último puntito que ustedes ven allí, ok, ahí está. No se les vaya a olvidar que deben agarrarlo. Aquí está. Sacamos. Y aquí está, ok. Entonces ya tenemos la primera fila ya hecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadeneta de altura, ahí está, y vamos a girar nuestra prenda, ok, y vamos a agarrar otra vez lazada y no vamos a agarrar esta cadeneta que está aquí, esta, miren, observen, esta, sino esta, ok, la hebra de atrás, aquí está, miren, muy bien, y empezamos otra vez a hacer lo mismo por puntos altos, agarrando la hebra de atrás. Ahí está. Muy bien. Entonces cuando lleguemos acá, si tú estás comenzando, yo te recomiendo hacer lo siguiente. Este punto alto que está aquí, este punto alto aquí tiene una cadeneta y yo lo que les recomiendo es que la marquen, ok, ya que eso va a impedir que se pierdan al momento de regresar. Entonces vamos a continuar hasta llegar aquí, siempre agarrando la hebra de atrás, y nos vemos cuando lleguemos aquí al final, ok. Entonces ya estamos llegando aquí al final, observen, vamos a agarrar nuestra lazada y agarramos la última cadeneta, ok, hacemos acá, genial. Y luego hacemos que una cadeneta de altura y luego vamos a que
a girar nuestro tejido, ok. Aquí está, miren, aquí está quedando, ok. Entonces vamos a girar nuestro tejido y vamos a empezar a tejer, donde aquí, no en la cadeneta de altura, sino en el primer punto. Muy bien. Entonces vamos a seguir así hasta que lleguemos aquí para poder explicar el tema de el marcador. Observen, entonces ya he llegado aquí al final, antes del marcador, ok. Si no tuviera el marcador, usted dirá, bueno, ya he terminado esta parte final, viste, pero resulta que te va a quedar este bultico aquí y te va a empezar a quedar los costados irregulares, ok. No te van a quedar así rectos como este, por cierto, así nos va a quedar, ok. Entonces lo que vamos a hacer es que nos ayudamos con el marcador. ¿Y qué nos dijo el marcador? Pues que nos falta uno. Aquí está, míralo, ve, este que está aquí. Entonces lo vamos a hacer y hacemos la cadeneta de altura y giramos, ok. Entonces empezamos donde, no en la cadeneta de altura, sino en el primer punto. Entonces fíjense dónde van a colocar el marcador. Hacen, ok, un punto alto aquí, genial. Hacen otro punto alto o vareta, ok, hacen otro, genial. Vamos a hacer uno más, aquí está, y observemos este primer punto, ¿ves? Entonces vamos a colocar el marcador, este primer punto, 1, 2, 3, 4, vamos a colocar el marcador donde, arriba en la cadeneta de ese primer punto, míralo, aquí está, ¿ves? Ahí vamos a colocar el marcador para que recordemos que vamos a terminar allí. Así que bueno, amigas, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repetir este proceso hasta la medida que ya les he dado en pantalla, ok, con la medida de la circunferencia de la cabeza de la persona a la cual le vas a regalar o vas a vender, o lo que tú desees. Así que bueno, vamos a continuar y nos vemos en lo que tengamos ya avanzada nuestra diadema, vincha o tiara. Hola, hola, sí, probando sonido, ok, amigos, entonces en lo que ya hemos terminado esta parte, la última parte de tejer, pues vamos a hacer acá un nudo deslizado, ok, con el mismo hilo con que hemos tejido, ok, y vamos a hacer algo súper rápido al momento de tejer. ¿Qué va a hacer? Vamos a tejer así, ok, aquí así, 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 ok. Entonces alamos el hilo para que quede como apretadito y corrugado, ok. Entonces alamos aquí, listo, así queremos que quede, ok. Vamos a hacer lo siguiente, ok, entonces después de haber hecho esos nuditos súper rápido, que quede apretadito, entonces vamos a agarrar este mismo hilo y le vamos a dar vuelta, ¿dónde? Hasta que cubra por lo menos todo este nudo, ok. Entonces vamos a hacerlo, ahí está, apretadito, ok, mi gente. Vamos a ir haciéndolo hasta que cubramos todo ese nudito. Por eso es que es bueno dejar un hilito bastante grande, ok. Vamos a hacerlo. Entonces yo voy a terminar y nos vemos en un momentico, ¿vale? Ok, después que entonces lo tenemos bien bonito, fíjense, parejito, uno al lado del otro. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí en la parte de atrás, en el lado revés, vamos a recortar un poquito esto, ok, para ocultar la hebra, ok. ¿Cómo ocultamos la hebra? Pues vamos a agarrar nuestra aguja lanera, ok, nuestra gran amiga aguja lanera, agarramos acá, genial, y empezamos a coser de esta manera, ¿ves? Para acá, y esto va a permitir que se ajuste nuestro tejido, ok, que se ajuste nuestro tejido y que con el tiempo no se deshaga. Vamos a agarrar acá, genial,
para acá está. Listo. Ok, después que guardamos la hebra aquí, que la hemos guardado bien. Ok, entonces aquí recortamos. Listo, amigas. Ok, y ya nuestra diadema está súper lista. Mírenla, aquí está, amigos. Súper linda, en los cuales tiene este relieve bastante bonito, mírenlo, ¿ok? Fuera de lo común, fuera de lo normal. Y si les ha gustado este video, espero que lo dejen saber con un gran me gusta, suscríbete, compártelo en todos tus grupos y házmelo saber también en mi Instagram, Tejiendo con Wilson. Miren esta bellezura, qué lindo, amigos, vaya. Bueno, espero que me etiqueten si lo hacen, ¿ok? Pásenla bien, hasta una próxima oportunidad y hasta un próximo video. Y si quieres un proyecto nuevo, déjamelo abajo en los comentarios.